la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludos, soy Doris, estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México, hoy 29 de octubre de 2018, y bueno, vamos a seguir con los temas, sí, ya más bien con el tema de los presidentes de México, ya es el programa número 11, y tenemos aquí al profesor Francisco Mendoza y pues vamos a saludarlo como todos los lunes. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, amigos, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, pues de nuevo por aquí en Urus Radio y pues dispuestos a seguir platicando muchas páginas de nuestra historia, páginas esas curiosas, licenciada. Muy bien. Me agrada la idea, profesor, y vamos a saludar a Citlali Hernández, que está ya aquí en el chat. Dice, buenas noches, por fin los pude escuchar en vivo. De nuevo, así es, Citlali, ya tenía rato que no te veíamos. También Natania Vitrón dice, buenas noches, un abrazo. Igualmente, Natania. Pues un abrazo para ustedes, igual para varios amigos que en este momento nos están escuchando. Está nuestra amiga Ileana, que nos está escuchando. Qué bien. Enrique Leos Godierner, Lorena, José Erika, Luis León Volante. José Luis León, un abrazo para nuestro dice, amigo. hola, mis muy queridos amigos, igualmente, Entonces, José Luis. Varios amigos que en este momento ya se conectaron con nosotros y que nos están escuchando en este programa. Sí, igual te queremos mucho, José Luis, prontito estaremos por allá en León. Y bueno, profesor, ¿cómo vamos? A ver. Bueno, me da mucho gusto que nuestro amigo José Luis es un historiador, realmente es un historiador nuestro amigo José Luis, y la especialidad de él es la parte que vamos a hablar de la historia de México esta semana y la próxima semana, es como su especialidad. Entonces yo creo que algún dato que nos haga falta o alguna aportación que nos pueda hacer, pues va a ser bienvenida por parte de nuestro amigo León, al cual le enviamos un abrazo. Y bueno, pues comenzamos, licenciada, porque tenemos que hablar de muchos presidentes de México. Adelante, profesor, adelante. Pues nos quedamos hace 2 semanas, la semana pasada no pudimos transmitir, pero hace 2 semanas nos quedamos con el llamado Chacal, el Chacal Victoriano Huerta, del cual, bueno, pues se han dicho muchas cosas. Conocemos y platicamos la semana pasada cómo fue que dio ese cuartelazo, esa llamada de escena trágica, y cómo llevó a la muerte al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, y cómo don Pedro Lascuray no le quedó de otra que pues ser presidente 45 minutos únicamente para poder poner en la presidencia a Victoriano Huerta. Pero bueno, el estilo de Urus Radio no es tanto como deletrear la historia oficial, sino platicar cosas que son un tanto desconocidas. Por ejemplo, llama la atención, amigos, yo los invito a que igual por internet busquen fotografías del gabinete de Victoriano Huerta. Hay una fotografía muy curiosa que fue la primera fotografía que se le tomó al gabinete de Huerta, o sea, Huerta con todo su gabinete en Palacio Nacional, apenas un par de días después de que había muerto el presidente Madero. Esta fotografía pertenece al archivo Casasola, aunque Gustavo Casasola no es quien toma la fotografía, sino uno de sus ayudantes. ¿Qué sucede? Que cuando se iba a tomar la foto, se fue la luz en Palacio Nacional. Entonces, lo único que aparece de la foto es la luz provocada por el flash que utilizaban, que era así como medio explosivo, pero todo el fondo se ve negro. Entonces es una fotografía sumamente tétrica, donde se ven las imágenes como fantasmales viniendo de este fondo negro, y que es la primera fotografía oficial de Victoriano Huerta junto con su gabinete, y que casi pareciera premonitorio,
del terror que se iba a vivir en México o del terror que significaba Victoriano Huerta. Entonces es muy curioso, vean esa fotografía, es muy muy curiosa esa fotografía, les digo, pertenece al archivo Casasola, pero la pueden encontrar en internet. ¿Qué podemos decir de Huerta? Huerta, general que se ve distinguido por varias acciones bélicas, inclusive pues alguna ocasión le formó cuadro al mismo Pancho Villa, cuando la rebelión de Pascual Orozco, a Villa lo ponen bajo las órdenes de Huerta y a punto está Huerta de fusilarlo por un supuesto robo de unos caballos. Pero bueno, mientras él es presidente, no estuvo en ninguna batalla. Fue una época álgida de la Revolución Mexicana, pero siendo el militar, nunca estuvo al frente de ninguna batalla, ¿sí? Y algo que es muy curioso, dicen sus críticos, entre ellos Blanco Moeno y algunos historiadores, que desde que tomó la presidencia no paró de alcoholizarse, que era todos los días se alcoholizaba y que tenía la costumbre de alcoholizarse en ocasiones en paños menores, ahí en el bosque de Chapultepec, ¿sí? Porque él vivía en el castillo de Chapultepec, y ahí en el bosque de Chapultepec, y pues nadie le decía nada porque era el presidente, pero siempre estaba alcoholizado. De hecho, la última fotografía que se le toma aquí en México, cuando ya renuncia a la presidencia, está alcoholizado, totalmente, o sea, yo creo que no supo ni qué fue lo que pasó, por el tiempo que estuvo desde el 13 al 14, ¿sí? De febrero del 13 a julio del 14, yo creo que no se dio cuenta de todo lo que provocó este hombre, Victoriano Huerta. Pero entre las cosas trágicas que vale mencionar, pues es que él ordena el asesinato del senador chiapaneco Belisario Domínguez por un discurso donde Belisario desconoce al gobierno de Huerta y bueno, es mandado matar, igual que los diputados Serapio Rendón y Adolfo Gurrión. O sea, se vivió una época verdaderamente de terror hacia los opositores al régimen de Victoriano Huerta. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que apenas sube Huerta al poder y de pronto el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, desconoce al gobierno del presidente Huerta, ¿sí? Se crea el Plan de Guadalupe y se crea de nuevo un movimiento revolucionario en el país. Se van a formar 3 ejércitos, en sí 2 ejércitos, el del noreste, noroeste y la división del norte, que no lo quisieron poner de nombre ejército, formado por alguien muy conocido de todos nosotros, por Pancho Villa. Y comienzan su avance hacia el centro del país. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, el 15 de julio de 1914, después de la batalla de Zacatecas, de la cual ya hemos platicado en otras ocasiones, renuncia Huerta, se va de México, va a dar a los Estados Unidos, y algo muy curioso en el caso de Huerta, se afirma que tuvo contacto con representaciones del gobierno alemán y que el gobierno alemán iba a patrocinar a Huerta para que regresara a México y tomara de nuevo el poder, con la idea, ¿sí?, de que hicieran una mancuerna para poder atacar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos estaban perfectamente enterados de todo esto, y cuando Huerta pretende ingresar al territorio nacional, es detenido y es encarcelado. Posteriormente lo sacan de la cárcel porque ya su estado de salud era deprimente de Huerta, por la cirrosis que él padecía, y muere en 1916. De hecho, su cuerpo todavía está en los Estados Unidos, ahí en Texas, y el panteón donde está enterrado Victoriano Huerta es un panteón muy antiguo, y ya ven que en algunos lugares hacen algunas visitas turísticas y van platicando las historias de varias tumbas. Bueno, de este panteón, la historia principal que cuentan, pues es la de Huerta. O sea, los llevan a visitar varias tumbas, pero la principal es la de Huerta y platican toda su historia. Ahí acabó el chacal, Victoriano Huerta, y deja una revoltura en el país que nos quedamos pues prácticamente acéfalos.
toma el poder don Francisco Carvajal. Ese Carvajal es el que toma el poder como presidente interino, pero únicamente lo que hace es preparar todo para firmar los tratados de Teoloyucan. ¿Qué trascendencia tienen esos tratados? Yo recuerdo que en un programa yo dije algo que después me causó críticas. Después hubo gente que no le gustó mi comentario, pero bueno, me estoy apegando a la historia. En los tratados de Teoloyucan, las fuerzas revolucionarias firman la rendición incondicional del ejército federal. Cosa curiosa, y existe la fotografía, se firman estos tratados de Teoloyucan, o sea, la rendición del ejército federal, se firman sobre la carrocería de un coche, ¿sí? Sobre la carrocería ahí se están firmando los tratados, no hubo un protocolo en una oficina o cosas así. No, arriba de la carrocería del coche ahí se firman los tratados. Y lo que no les gustó que hicimos el comentario en Urus Radio es que ahí terminó ese ejército que tenía todo ese antecedente, todo ese experiencia, ¿sí? Desde la intervención del 47, la intervención francesa, etcétera, eran militares que ya venían de carrera, ¿sí? Del colegio militar, que ya venían, y de pronto desaparecen. En los tratados de Teoloyucan desaparecen a todos. O sea, ese ejército desapareció y se forma un nuevo ejército. El actual ejército es emanado de la revolución, y eso fue lo que no les gustó cuando dije, por favor, que no presuman, ¿sí?, que nuestro ejército es emanado de las gestas heroicas del 47, del 62. No, ese ejército desapareció por completo. El ejército actual es de la revolución hasta estos días. Desde ahí viene. Entonces se perdió una tradición bélica, una tradición guerrera que se iba formando de generaciones de padres a hijos, etcétera. Todo se acabó con una firma de un documento arriba de la salpicadera de un coche. Ahí acabó y surge un nuevo ejército. Entonces, el 13 de agosto del 14 entrega el poder Carvajal, ¿sí? Entrega el poder y toma el poder Venustiano Carranza. A ver, vamos a explicar esto porque aquí se nos va a hacer una revoltura, amigos y licenciada. Sí. Porque Venustiano Carranza, al encabezar el plan de Guadalupe, ahí decía que él era el jefe máximo de la revolución, y al principio Villa sí lo aceptaba, pero después ya no lo aceptó. Entonces, Carranza se nombra como presidente del país, ¿sí?, por encabezar el plan de Guadalupe. Pero como ya tenía muchos enemigos, entre ellos a Zapata y entre ellos a Villa, es desconocido, pero él ejerce el poder. Pero para evitar algún problema, llama a los principales generales revolucionarios a una convención. Esta convención tendría que realizarse en la ciudad de Aguascalientes. Manda a sus representantes Carranza, pero todas las facciones revolucionarias mandan sus representantes. Hay situaciones épicas. Un día haremos un programa en especial de la convención de Aguascalientes, que tiene unas anécdotas formidables. Y ahí en esa convención se desconoce a Venustiano Carranza, ¿sí? Entonces, Carranza llamó a la convención de Aguascalientes y la convención lo desconoció a él y desconoció a Francisco Villa, que era su principal opositor. Entonces, lo que hace Carranza es que ahora yo desconozco a la convención y me quedo con el poder. Y a él lo apoyan, ¿sí?, los generales norteños, Álvaro Obregón y Plutarco Elías, sobre todo Álvaro Obregón. Entonces, la convención nombra a un presidente. Este presidente va a ser Eulalio Gutiérrez, ¿sí?, un general muy afamado, había sido minero, ¿sí?, muy serio el hombre, y muy reconocido. Lo nombran presidente. Entonces ya tenemos otra vez dos presidentes. Eulalio Gutiérrez, que va rumbo a la capital, y por el otro lado a Venustiano Carranza, que al saber que las fuerzas de la convención, que son grandísimas, van a la capital, se va hacia el estado de Veracruz. Llegan a la capital y Eulalio Gutiérrez queda como presidente. Hay varias fotos en Palacio Nacional donde están Villa y Zapata, y en medio de ellos está precisamente Eulalio Gutiérrez. Pero resulta que Eulalio Gutiérrez nadie lo obedecía.
Entonces Eulalio Gutiérrez se molesta porque dice, es que no cuento con el apoyo de nadie, hacen lo que quieren, Villa y Zapata hacen lo que se les antoja, ¿sí? Entonces me llevo el gobierno a San Luis Potosí. Y allá en San Luis Potosí, pues menos le hicieron caso. Él llegó diciendo, soy el presidente de México, y ni quién lo tomara en cuenta. Entonces se nombra a un nuevo presidente y se diluye la presidencia de Eulalio Gutiérrez. Para todo esto, Carranza sigue sintiéndose o ejerciendo como presidente en Veracruz. Y surge Roque González Garza, un general villista, ¿sí?, que le va a pasar exactamente lo mismo. Nadie lo toma en cuenta absolutamente para nada, pero sufre durante su gestión un tremendo descalabro, porque son las batallas de Celaya. En abril de 1915 se desbarata la División del Norte y con esto se desbaratan las fuerzas convencionistas. Entonces él no tiene quien lo apoye, ¿sí? Renuncia a la presidencia y es puesto en la presidencia en junio del 15, o sea, penitas después de las batallas de Celaya, Francisco Lagos Cházaro, otro general. Pero Lagos Cházaro ya no tiene quien lo apoye y cambia la capital del país, se la lleva para Toluca. Y ahí en Toluca igual, pues quién eres, quién sabe, ¿sí? Y nadie le hizo caso y se perdió la presidencia. O sea, se diluyó por completo la presidencia. Entonces fueron 3 presidentes emanados de la Constitución, Eulalio Gutiérrez, Roque González y Francisco Lagos Cházaro. Pero se perdieron. Se perdieron, pero mientras sigue ejerciendo el poder Venustiano Carranza y con la caída de Pancho Villa, ¿sí? Y aquí estamos hablando de los presidentes, pero tenemos que mencionar esto. De pronto, aquí va a haber algo extraño en el país. Un telegrama, que aquí lo hemos comentado, que durante muchos años se dijo que eso era una mentira, que no existía el llamado telegrama Zimmermann. Se dijo muchas veces que no existía. Y que ya ahorita ya hay novelas, hay libros, lo encuentran en internet, el telegrama Zimmermann. Se ocultó por muchos años en México, pero es real. Donde las fuerzas alemanas, ¿sí?, donde el Kaiser le manda un telegrama, ese es el telegrama Zimmermann, le manda un telegrama a Venustiano Carranza, donde le propone que le permita desembarcar tropas alemanas en las costas mexicanas de Tamaulipas, que ellos van a invadir a los Estados Unidos y que a cambio del favor que México les dé de permitir el desembarco de tropas alemanas, ellos nos van a regresar los territorios que perdimos en el 47. Bueno, ¿para qué digo que perdimos? Que nos arrebataron en el 47. Entonces lo que hace Carranza, ¿sí?, lo que hace Carranza es filtrar el telegrama Zimmermann para que los americanos se den cuenta, y Carranza lo que dice, vean a quién tengo detrás, tengo a los alemanes. Estados Unidos estaba a punto de entrar a la guerra mundial, pero la guerra estaba en Europa, ¿sí? Entonces Estados Unidos no había sentido la guerra en su propio territorio. Entonces los americanos se sienten presionados y lo que hacen es reconocer el gobierno de Venustiano Carranza. Esto provoca la furia de Pancho Villa, y se va y ataca a los norteamericanos en Columbus. Son muchos los motivos que llevan a Pancho Villa a atacar a los norteamericanos en Columbus. Otro de los motivos es ir a agarrar a unos tipos que le vendieron armamento en pésimas condiciones, provocar un conflicto entre los Estados Unidos y Carranza para que Carranza no fuera reconocido como presidente. En fin, la cuestión es que Carranza queda reconocido por los Estados Unidos. Carranza se convierte con ese reconocimiento en el presidente número 44 del país. Y lo que hace Carranza es, pues tiene derrotado a Villa, tiene derrotado a Zapata, se convierten en guerrilleros únicamente. Lo que hace es llamar, ¿sí?, a la creación de una nueva constitución para el país. Es la Constitución del 17, lo que legitima ante el pueblo, ¿sí?, el gobierno de Venustiano Carranza. Amigos, ¿qué podemos decir del gobierno de Venustiano Carranza? Yo creo que lo podemos calificar con una palabra, ¿sí? Carrancear. Y que carrancear, creo que muchos sabemos el significado, que es robar. Y fíjense, ya para que el apellido del presidente Carranza
sirva como sinónimo de robo, ¿sí? Carrancear. Imagínense ustedes cómo se vivía la corrupción en México en el gobierno de Venustiano Carranza. Muchos decían, Carranza no roba, pero nos deja robar. Ajá. Pero ¿qué creen? Que de pronto Carranza, que queda legitimado, está apoyado por las fuerzas de Álvaro Obregón, se acerca a la sucesión presidencial, ¿sí? Y él decide poner en la presidencia o lanzar como candidato al ingeniero Bonilla, un civil, y Álvaro Obregón dice, no señor, la presidencia me toca a mí. Ajá. Carranza no acepta, ¿sí? Entonces, Adolfo de la Huerta, que era sonorense, apoya a Álvaro Obregón, que era sonorense, y que está al mismo tiempo apoyado por otro general revolucionario, Plutarco Elías Calles, que era sonorense. Y se habla del grupo de los sonorenses, pero realmente es Adolfo de la Huerta, ¿sí?, quien lanza el plan de Agua Prieta, donde desconocen el gobierno de Venustiano Carranza y se levantan en armas en contra de Venustiano. Carranza quiere repetir la misma acción e irse al estado de Veracruz y poner ahí la capital del país. Y ahí hace gala del verbo carrancear. Porque el señor no agarró su coche y se fue como lo hizo Huerta, como lo hizo Díaz, como lo hicieron pues varios de los que salieron, los 3 presidentes de la convención que acabaron todos exiliados, pues agarraron, señores, y se fueron. No, Carranza se lleva el Tesoro Nacional. Y no el Tesoro Nacional de Benito Juárez, que tanto se ha hablado de ese famoso Tesoro Nacional, y que realmente eran documentos, era el archivo de la nación, la historia de la nación, era lo que escondió Benito Juárez, y que todavía en algunos lugares del norte dicen que hay oro y barras de plata y joyas que escondió Benito Juárez, y no es cierto. El tesoro que se llevó fue el archivo nacional. No, Carranza sí se lleva joyas, barras de plata, barras de oro, se lleva los muebles de Palacio Nacional, se lleva pinturas, se lleva, o sea, despoja de los bienes que están bajo su custodia como presidente de la República, los mete en ferrocarriles, se afirma que los ferrocarriles donde se va Venustiano Carranza a Veracruz, ¿sí?, solamente el ferrocarril, he leído algunas fuentes que afirman que medía cerca de 3 kilómetros. 3 kilómetros porque se iba con su gabinete, se iba con soldados, se iba con mobiliario y los trenes donde él iba medían 3 kilómetros. O sea, era muchísimo lo que se llevaba el señor. De ahí que también viene lo de carrancear. El señor se llevó mucho. Pero resulta que a la altura de Puebla son atacados, ¿sí? Se enteran de que está dinamitada la vía, no van a poder pasar. Entonces Carranza le urge llegar a Veracruz, le dan unos caballos, despide a la guardia que llevaba del colegio militar y se interna en la sierra de Puebla, y en un lugar llamado Tlaxcalaltongo, arribita de lo que hoy es Necaxa, ¿sí? Arribita de lo que hoy es Necaxa, donde está la hidroeléctrica de Necaxa, arribita está Tlaxcalaltongo, y ahí las fuerzas del creo que era Coronel Herrero, ¿sí?, emboscan en un jacal a Venustiano Carranza. Yo recuerdo que que leí, entre varias cosas, el libro de Francisco L. Urquizo, que después sería subsecretario de la Defensa Nacional en la época de Lázaro Cárdenas, y después sería secretario de la Defensa Nacional, y él estuvo en el jacal donde murió Venustiano Carranza, y se afirma que Carranza, al sentirse herido, él solo se da un disparo y que se suicida. Otros dicen que no es cierto, que sí fue por las balas de esta gente. Se han dicho muchas cosas a raíz de la muerte de él. El chiste es que lo matan, lo bajan a Necaxa, Puebla, y lo exhiben, y luego lo traen a la Ciudad de México. Pero todos sabemos que la orden venía de Álvaro Obregón. Entonces, como Adolfo de la Huerta, ¿sí?, pertenecía al gabinete de Venustiano Carranza, llega a la presidencia, únicamente para terminar el ciclo de Venustiano Carranza. Entonces ya tenemos al presidente número 45 del país. Entonces fíjense, solamente del 13 al 20, sí, tuvimos 7 presidentes.
7 presidentes, o sea, uno tras otro, tras otro. Estamos recordando la época post-independiente, donde tuvimos tantos presidentes, y que entraban y salían, y cuartelazos, y en fin. 7 años, en 7 años, ¿no? 13 presidentes. Ajá. Sí, estamos no, bien. ¿O cómo es? Al revés. No, a ver, tenemos del 13, ¿sí?, al 19, en 6 años, ¿sí? Tuvimos a Huerta, a Carvajal, a Eulalio Gutiérrez, a Roque González Garza, Francisco Lago Cházaro, a Venustiano Carranza y a Adolfo de la Huerta. 7 presidentes. Ya, ok. O sea, uno por año. Okay. Y hubo un momento que tuvimos de a 2 presidentes al mismo tiempo. Entonces, pues todo el mundo quería la famosa silla presidencial. Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta solamente es presidente junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y entrega la presidencia, ¿sí? ¿Qué pasa con Adolfo de la Huerta? Bueno, insisto, sonorense, pero fue un hombre muy carismático. En los pocos meses que él está en la presidencia, lo que se dedica es a pacificar el país y logra que muchos generales revolucionarios se rindan, ¿sí?, y se pacifiquen, vamos, no una rendición desastrosa, ¿no?, sino simplemente, bueno, ya paramos de pelear. Pero yo creo que el más importante de ellos, ¿sí?, es Francisco Villa, Pancho Villa, que él se lo dice así claramente: ante usted sí me rindo, ¿sí?, ante usted sí me rindo. Y efectivamente logra la pacificación de Francisco Villa. Le entregan una hacienda en Canutillo, en el estado de Durango, al norte del estado de Durango, que no se me ha hecho conocer. Hemos estado cerca por allá y no se me ha hecho conocer Canutillo, Durango. Una guardia personal de 50 hombres para que se dedique a la vida civil, ¿sí? Pero bueno, él tenía una guardia armada de 50 hombres y la Secretaría de la Defensa Nacional les pagaba sus salarios a estos hombres. Que ahí realmente lo que forma Pancho Villa es una especie de cooperativa y hace producir Canutillo, que Canutillo es semidesértico, y hace producir a la hacienda de Canutillo, ¿sí? Y él se levantaba en las mañanas como cualquiera de los trabajadores a la faena, ¿sí?, a trabajar la tierra, y bueno, pues le fue muy bien. Pero resulta, ¿sí?, que Adolfo de la Huerta, que les digo, consigue la pacificación del país, y que era un hombre simpático, un hombre risueño, un hombre carismático, ¿sí?, llama a nuevas elecciones y se lanza Álvaro Obregón y gana las elecciones, y Adolfo de la Huerta le entrega el poder a Álvaro Obregón, convirtiéndose en el presidente número 46. A ver, amigos, ¿qué podemos decir de Venustiano Carranza? ¿Sí? Que supo negociar mediante el telegrama Zimmerman. Álvaro Obregón toma el poder. Ustedes recuerden cuál fue el lema de la revolución. Se formaron los clubes antireeleccionistas en la época de Madero, y el lema era sufragio efectivo, no reelección. No hay reelección. ¿Cómo llegó Porfirio Díaz al poder? Con la bandera de la no reelección. Por eso gobernó Porfirio Díaz 4 años y después Almanco González lo deja 4 años y luego él regresa, modifica la Constitución para que hubiera una reelección y luego la vuelve a modificar para que fueran reelecciones consecutivas. Y así se aventó 30 años. Se aventó 30 años. Entonces, lo mismo sucede con Álvaro Obregón. Álvaro Obregón toma el poder del 20 al 24 aquí en México, pero en 1923, amigos, todavía hace como unos 5 años, esto no lo aceptaba el gobierno. Los famosos tratados de Bucareli no eran aceptados por el gobierno, decían, eso no existe, es una mentira, donde Álvaro Obregón, ¿sí?, firma estos tratados con el gobierno americano, donde prácticamente entrega nuestro petróleo o nuestra soberanía sobre nuestro petróleo y muchos de nuestros recursos a los Estados Unidos a cambio del reconocimiento norteamericano. ¿Sí? Esto es una alta traición a México. Pero se habla del tratado Maglino Campo.
Y luego, que hasta les digo, ya, los que atacan a Juárez ya busquen otros argumentos, pues, y que les hemos dicho aquí en Urus Radio, sí hay hasta argumentos para atacar a Juárez, hay muchos argumentos, pero no salen del mismo argumento de los tratados Maglein Ocampo. Pero ¿qué nos dicen de los tratados de Bucareli? ¿Sí? Donde entrega la soberanía de nuestro petróleo Álvaro Obregón a cambio del reconocimiento norteamericano. Es un gran traidor Álvaro Obregón al país. Y quien lo detecta es su secretario de Hacienda. Precisamente, sí, su secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta. Que bueno, le entrega la presidencia y después queda en el gabinete. Y don Adolfo de la Huerta, que luego lo criticaban y decían, es que nunca está en el país. No, porque se la pasó negociando nuestra deuda externa. Venustiano Carranza había decidido no pagar la deuda externa, igual como lo hizo Juárez, y que nos costó la intervención francesa, bueno, el pretexto para la intervención francesa. Carranza también dice, no hay dinero, no pago. Afortunadamente los países a los que les debíamos estaban en guerra en la Primera Guerra Mundial, si no hubiéramos tenido otra invasión. Pues le toca a Adolfo de la Huerta negociar, ¿sí?, negociar ante las personas que les debíamos y los países que les debíamos nuestra deuda externa. Hizo un excelente trabajo en la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Pero se entera de los tratados de Bucareli y les repito, amigos, hasta hace 5 años no se querían reconocer, decían que era una mentira, que era una falsedad, que eso no existía. Ya ahorita los pueden buscar por internet. Y ahí están ya que son 2 tratados, aguas, son 2 tratados de Bucareli, solamente está uno en internet, pero con ese basta, pero dicen que el otro está peor, el otro tratado está peor y que todavía sigue siendo secreto ese tratado, ¿sí? Y bueno, a partir de entonces, bueno, les voy a poner un ejemplo de lo que dice, o dicen que dice el segundo tratado, de los 2 que se firmaron, de que México tenía prohibido construir motores, o sea, lo que eran cosas industriales, México tenía prohibido construirlo. Ajá. Cuando llega Plutarco Elías Calles, desconoce los tratados de Bucareli, y posteriormente Lázaro Cárdenas conquista nuestro petróleo, pero entendiendo que el segundo tratado, esto se dice, amigos, se dice que sigue vigente y que esto ha provocado el atraso en México y que con esto, al no poder nosotros crear tecnología en el país, les digo, motores, aviones, México, déjenme decirles que nuestra aviación comenzó con un desarrollo óptimo. De hecho, hay una hélice, la hélice Azteca, que se hizo en México y que después se importaba a Europa. O sea, nosotros estábamos desarrollándonos tecnológicamente, pero los Estados Unidos nos lo prohibieron. Pero ¿qué creen, amigos? Que esto fue lo mismo que pasó con Alemania. Alemania, cuando pierde la Guerra Mundial en el 18, fue lo que firmaron en el Tratado de Versalles, donde se iban a desmilitarizar, pero aparte a destecnificar, para que ellos siempre dependieran del extranjero. ¿Qué fue lo que pasó? Pues todos sabemos que el día que se firmó la paz de Versalles, realmente se firmó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, porque lo único que hizo Alemania fue esperar un poco de tiempo, armarse de nuevo e irse contra el Tratado de Versalles, donde hicieron pedazos a los alemanes. Bueno, pues en México los tratados de Bucareli nos hicieron pedazos y por muchísimos años México no se pudo desarrollar y decíamos, pero si aquí podemos hacer todo esto, ¿por qué lo tenemos que traer de Estados Unidos? Porque había un tratado firmado, secreto, ¿sí?, donde nosotros tenemos prohibido hacer maquinaria, hacer barcos, hacer ferrocarriles, etcétera, etcétera. Prohibido, todo lo tenemos que comprar con los norteamericanos. A esto nos llevó Álvaro Obregón. Les digo, el primer tratado lo pueden ver por internet, el segundo sigue siendo secreto, pero hay muchos rumores que son los que yo ahorita comenté. Les aclaro, estos son rumores, aunque dicen que cuando el río suena, es que está agua llena. Bueno, don Adolfo de la Huerta se entera de la traición de Álvaro Obregón al firmar los tratados de Bucareli, se opone por completo, él pertenece al gabinete, es el secretario de Hacienda, ¿sí?, se opone por completo a los tratados y empieza a entrar en pugna con Álvaro Obregón. Entonces,
viene la siguiente elección y decide Adolfo de la Huerta convertirse en candidato independiente y va contra Plutarco Elías Calles. ¿Sí? El dedo chiquito o la sombra de Álvaro Obregón, que es el general Plutarco Elías Calles. Y lo que sucede es que pues Álvaro Obregón tiene todo el control, y empieza la represión contra la gente que apoya a De la Huerta, y no le queda otra a De la Huerta que en Veracruz lanzar una proclama y se inicia una revuelta, una pequeña revolución llamada la Rebelión de la Huertista. Al principio sí tiene algunos seguidores de la Huerta, pero luego le dicen, ¿qué crees? Que en Veracruz tienes muchos, pero en Tabasco tienes más. Y decide De la Huerta irse para Tabasco. Pero después, bueno, pues ya no aumentó el número de seguidores y el poder de Obregón y el poder de Calles es demasiado. Y entonces se van contra De la Huerta, derrotan a sus fuerzas, De la Huerta sale de México, se va a los Estados Unidos, ¿sí? Y se acaba la rebelión de la Huertista y llega al poder Plutarco Elías Calles. Bueno, todavía no hablamos todo de Obregón, todavía hay más cosas que comentar de Obregón. Y no vamos a entrar todavía a Plutarco Elías Calles. Yo sé que nuestro amigo José Luis León estaba ya así como que listo, es la parte que más me gusta, ¿no? Porque todavía tenemos que cerrar con Adolfo de la Huerta. Fíjense qué curioso, amigos. Adolfo de la Huerta se va a vivir a los Estados Unidos, ¿sí? Acuérdense, fue militar, hecho en la Revolución, o sea, era un civil, fue militar, fue secretario de Hacienda, fue presidente interino de México, fue candidato presidencial, ¿sí? Encabeza una rebelión y se va a Hollywood, ¿sí? Y allí en Hollywood pone una escuela de canto, porque resulta que el expresidente de la Huerta era un excelente cantante de ópera y pone una escuela de canto en Hollywood cuando Hollywood estaba empezando a tener su auge, ¿sí? Todavía el cine mudo, pero ya los teatros, o sea, ya había muchos espectáculos y todo, y está por iniciarse el sonido en las películas. De hecho, él vive esa transición, cuando empieza el sonido en el cine, vive la transición, y salen muy buenos cantantes de la escuela que pone el expresidente de la Huerta, él y su esposa. Los dos son cantantes. Es un detalle muy curioso que de veras, no sé, yo lo desconocía porque cuando se va de México, pues viven varias penurias, se quedan sin dinero, y gracias a esta habilidad que ellos tenían de ser cantantes de ópera y poner una escuela, es como empiezan a tener una vida mucho más holgada, ¿sí? Allá en los Estados Unidos. Qué curioso detalle, ¿no? De un presidente de la República. Pues bien, Álvaro Obregón, que bueno, en la batalla de Celaya derrota a Pancho Villa, y de pronto una granada cae cerca de él, le vuela un brazo, ¿sí? Él se ve con el brazo amputado, saca la pistola, se la lleva a la sien, y cuando está a punto de darse un balazo le arrebatan la pistola, cae desmayado y posteriormente despierta, y bueno, tiene el brazo destrozado por completo, se lo voló la granada, pero encuentran el brazo, ¿sí?, de Álvaro Obregón. Y alguna ocasión le preguntaron al mismo Álvaro Obregón que cómo habían reconocido su brazo, y Álvaro Obregón platicaba esta anécdota, obviamente en chiste. Decía, es que cuando cayó la granada, despedazó esta granada varios cuerpos. Entonces, para saber cuál era mi mano, ¿sí?, lo que hicimos fue aventar un centenario de oro al aire, y mi mano salió entre todos los restos y lo pescó en el aire, ¿sí? ¿Qué nos dice con esto? Sí, puede provocar risa entre esas gentes, pero lo que nos dice con esto, pues precisamente la corrupción. De él se dice que hizo la frase, no estoy seguro, de que nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos. Se nos está yendo el tiempo, tenemos que platicar más de Álvaro Obregón, porque junto con Álvaro Obregón vamos a empezar con un conflicto que va a vivir Plutarco Elías Calles, ¿sí? Vamos a iniciar con un conflicto muy importante, que es la Guerra Cristera, pero todavía tenemos que mencionar algunas cosas de Álvaro Obregón.
Álvaro Obregón deja en la presidencia a Plutarco Elías Calles, ya hablaremos de Plutarco, y de pronto cambian la Constitución y se reelige como presidente de la República. Ese que se lanzó a la revolución por sufragio efectivo, no reelección, ahora se reelige como presidente de la República, y en 1900, nos dice nuestro amigo José Luis León, Villa muere por apoyar a De la Huerta. Se nos olvidaba ese detalle. Hay una entrevista que le hacen a Pancho Villa donde Pancho Villa dice sí que está dispuesto a apoyar la rebelión de la Huerta, y eso es lo que le cuesta la vida. Efectivamente lo mandan matar a Francisco Villa en 1923. Gracias, José Luis. Allá en Parral, Chihuahua. Álvaro Obregón se reelige, no alcanza a tomar posesión cuando en el restaurante La Bombilla, sí, pues lo acribillan a balazos, sí, José de León Toral, que le hizo unas caricaturas, se acerca, se las enseña, y cuando lo está viendo Álvaro Obregón, cae muerto por los balazos de León Toral. Para cerrar Álvaro Obregón, y ya cerrar el día de hoy, lo único curioso, amigos, León Toral, sí, mata a Álvaro Obregón, pero cuando le hacen la autopsia al cuerpo de Álvaro Obregón, resulta que tenía balas de 4 calibres distintos. Esto se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Quiere decir que no solamente León Toral fue el que le disparó, que seguramente al verlo malherido, otros 3 por lo menos sacaron las pistolas, que eran generales, era gente cercana a Álvaro Obregón, o como se decía en ese tiempo. O sea, León Toral sí lo ejecuta, pero hubo más gente que lo ejecutó, y decían, bueno, ¿ustedes saben quién mató a Álvaro Obregón? Y la gente decía, cállese. Todos le atribuían, sí, todo este plan a Plutarco Elías Calles, de quien platicaremos la próxima semana. ¿Qué les parece, amigos? ¿Qué les parece, licenciada? Tremendo, profesor. Hasta parece de telenovela. No me quedo clavada yo viendo las telenovelas, la verdad. Pero bueno, vamos a saludar a algunos amigos. Dice José Luis, dice un total de 19 tiros. Así es, 19 tiros. 19. Y nada más traía una pistola, León Toral, de donde le salieron 19 tiros. Tantos tiros, ¿no? Así es. Bueno, dice Juan Carlos Pérez, nos mandó un mensaje por medio de YouTube. Dice, más que excelente el programa, aunque dejé de escucharlos, me puse al corriente y mando saludos por este medio, ya que por Facebook, no alcanza el tiempo. Sea por el medio que sea, un placer siempre escuchar tan buen programa. Saludos, profesores. Y pues bueno, también tenemos aquí en el chat a Eduardo Javier Vadillo Moya, dice, saludos profesor Francisco y licenciada Doris. Selene dice, hola Leslic y maestro Mendoza, un placer volverlos a oír, saludos. Y pues bueno, sí, de verdad que está súper interesante todo lo que usted dice, profesor, hablar de Carranza y que ya se quede el mote de carrancear. No, son muchas cosas que se quedan desde aquellos tiempos, ¿no? Y pues bueno, vamos a invitarlos antes de que se nos acabe el tiempo. Tenemos ahorita en cartelera 2 obras de teatro. Los queremos invitar los sábados a las 7:30, ¿verdad, profesor? ¿Son 2 sábados? ¿2 sábados cuáles son? Este próximo sábado no, pero los siguientes 2 sábados. 2 sábados, es un sábado sí y un sábado no. Así es. Estamos bien. Y bueno, los vamos a subir el cartel por internet para que ustedes lo vean. Y bueno, quien vaya por parte de Urus Radio, pues le vamos a hacer un descuento del 20%. ¿Le parece? Sí, pero la licenciada no quiere decirles que los jueves está ella actuando en la obra Rosa de 2 aromas de Emilio Carballido, entonces también haremos un descuento a quien acuda los jueves a las 7 de la tarde aquí en Volcán Malinche, número 36, Colonia Pradera. Muy bien, gracias, profesor. Se van a divertir, de verdad que está muy, muy divertida la obra de Rosa de 2 aromas. Y pues bueno, los esperamos de este jueves que viene en 8, van a ser nada más, es el 8 y ¿cuándo más, profesor?
Se me fue. Perdón. Ok, bueno, mandamos. Natania. Sí, Natania, nos interrumpiste. No es cierto, no es cierto. Dice Natania, un tour por Facebook en vivo, ¿cuándo? Sí, seguimos en eso. Sí lo vamos a hacer. Sí lo vamos a hacer. Bueno, ok, dice también, por ejemplo, un Palacio Nacional. Estaría muy, muy bien. Y no saben, se disfruta mucho ir a Palacio Nacional. Y bueno, profesor, también nos preguntan sobre las fuentes, sus fuentes, profesor. Nos queda bien poquito tiempo, no sé si nos pueda regalar unas 2 fuentecitas. Bueno, en el caso de la Revolución Mexicana hay varias, sí, las fuentes oficiales, Mancisidor y todo esto, pero yo les recomiendo que lean a Roberto Blanco Moeno. Blanco Moeno, que bueno, es un tanto radical, pero que aporta muchos datos muy interesantes, muy de alcoba, sí, los datos de Roberto Blanco Moeno. Y sobre todo los novelistas de la Revolución, Mariano Azuela, o sea, varios de los novelistas aportan muchos de estos datos, y Martín Luis Guzmán, muchos de estos datos los aporta. Ok, y también dice Juan Carlos Pérez Carmona, La sombra del caudillo, un tema interesante que, bueno, dígate.